Alejandro Rivera nunca le había prestado mucha atención a su ama de llaves, hasta aquella noche en que la sorprendió cantándole a su hija. Su voz, cargada de emoción, despertó un recuerdo que él creía haber enterrado. Pero cuando le ofreció una segunda oportunidad en un sueño que ella había dejado atrás, jamás imaginó lo que sucedería después. La gran lámpara de cristal relucía con el suave resplandor del departamento de lujo, proyectando reflejos elegantes sobre los pisos de mármol. El golpeteo rítmico de la lluvia contra los ventanales que iban del suelo al techo componía una melodía melancólica en el silencio de la casa. Era solo otra noche más en la majestuosa residencia de Alejandro Rivera, uno de los empresarios más ricos de la Ciudad de México. Alejandro había construido un imperio desde cero, un legado de ambición implacable y disciplina férrea. Pero su éxito había tenido un precio. Tras perder a su esposa por una enfermedad años atrás, se había volcado por completo en su trabajo, dejando atrás un hogar vacío y una hija, Sofía, que apenas veía a su padre. Con tan solo 8 años, ella estaba más familiarizada con la ama de llaves, Teresa, que con el hombre que proveía para ella. Teresa llevaba años trabajando con los Rivera, una mujer tranquila, discreta, de corazón bondadoso y con una voz que cargaba el peso de sueños olvidados. Era cuidadosa, jamás cruzaba límites, nunca llamaba la atención. Pero adoraba a Sofía de una forma imposible de ocultar. Y esa noche, mientras la tormenta rugía afuera, Teresa se encontraba en el cuarto tenuemente iluminado de la niña, tarareando una melodía mientras la arropaba. La canción de cuna era suave, reconfortante, una melodía del pasado. Los diminutos dedos de Sofía se aferraron a la mano de Teresa mientras susurraba, ¿la puedes cantar otra vez, por favor? Teresa dudó. Solo era la ama de llaves. Ese no era su lugar. Pero ¿cómo negarle a la niña el calor que tanto anhelaba? Así que cantó. Su voz era como seda, envolviendo la habitación, llenando los espacios vacíos con algo puro. Los ojos de Sofía se cerraron poco a poco, una sonrisa de paz se dibujó en sus labios. Ninguna de las dos notó la figura parada en el umbral de la puerta. Alejandro Rivera había llegado a casa más temprano de lo habitual, con la mente cargada de negocios y negociaciones. Pero todos sus pensamientos desaparecieron en cuanto escuchó aquella voz, suave pero poderosa, llena de emoción. Se quedó inmóvil, observando cómo su hija se dormía con el arrullo de una canción de cuna que no había oído en años. El pecho se le apretó. Teresa. La ama de llaves. Nunca le había prestado mucha atención. Hacía bien su trabajo, mantenía todo en orden, nunca causaba problemas. Pero esto era distinto. Cuando las últimas notas de la canción se desvanecieron, él dio un paso al frente. El movimiento repentino hizo que Teresa se volteara, su rostro perdiendo el color al verlo allí. Señor, comenzó, pero Alejandro la interrumpió. ¿Dónde aprendiste esa canción? Su voz era baja, difícil de descifrar. Teresa tragó saliva. Era una canción que mi abuela solía cantar. Alejandro la miró fijamente, con algo indescifrable brillando en su mirada. Esa era la canción de mi esposa. Ella se la cantaba a Sofía todas las noches antes de fallecer. El silencio se alargó entre ellos, cargado de emociones no dichas. Teresa bajó la cabeza. No quise sobrepasar los límites, señor. Sofía, tenía problemas para dormir y yo. Alejandro levantó una mano, deteniéndola. Tienes una voz hermosa. Teresa parpadeó, sorprendida. Gracias, señor. Durante un momento, Alejandro no dijo nada. Luego, con un leve asentimiento, salió de la habitación. Teresa exhaló lentamente, sin saber que en ese instante, algo había cambiado en la casa, algo que ninguno de los dos podría prever. Pero el destino tenía una forma muy peculiar de manifestarse a través de las melodías más inesperadas. Alejandro Rivera se encontraba en su estudio tenuemente iluminado, mirando el vaso de whisky intacto sobre su escritorio. Los eventos de la noche se repetían en su mente una y otra vez, la melodía conmovedora, la voz de Teresa y la manera en que su hija sonreía mientras dormía. Habían pasado años desde la última vez que escuchó esa canción. Solía llenar su hogar, trayendo calidez y consuelo. Su esposa, Mariana, la cantaba todas las noches a Sofía. Ahora, era solo un recuerdo, uno que él había enterrado entre reuniones nocturnas y la interminable persecución del éxito.
Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Adelante, dijo, con una voz más áspera de lo que pretendía. Teresa entró, con las manos nerviosas sujetando el borde de su delantal. Señor, yo, solo quería disculparme si me extralimité esta noche. Alejandro la observó detenidamente. Ella no era como los otros empleados de su casa. Ellos hacían su trabajo, cobraban su sueldo y se marchaban. Pero Teresa, ella se había entrelazado con la vida de su hija. No te extralimitaste, dijo después de una larga pausa. Sofía necesita a alguien. Los ojos de Teresa se suavizaron. También necesita a su padre. Alejandro se tensó. No estaba acostumbrado a ser confrontado, mucho menos por una empleada. Pero no había mala intención en las palabras de Teresa, solo una verdad innegable. Yo la mantengo, respondió, a la defensiva. ¿Pero la conoces?, preguntó Teresa con suavidad. El silencio cayó entre ellos. El peso de su pregunta se alojó profundamente en su pecho. Yo, se detuvo. Su instinto le decía que cerrara la conversación, que se refugiara en el trabajo. Pero entonces recordó cómo Sofía se aferraba a Teresa, cómo se dormía tan fácilmente bajo su cuidado. Teresa le dio una pequeña sonrisa comprensiva. Buenas noches, señor Rivera. Se giró para salir, pero antes de que llegara a la puerta, él volvió a hablar. ¿Dónde aprendiste a cantar así? Ella dudó antes de responder. Mi madre era cantante. Quería que yo siguiera sus pasos, pero la vida tenía otros planes. Alejandro frunció el ceño. Quiso preguntar más, pero la vulnerabilidad en su voz le dijo que esa no era una historia que estuviera lista para contar. En cambio, simplemente asintió. Buenas noches, Teresa. El aroma del café recién hecho llenaba el aire cuando Alejandro entró en la cocina. No sabía exactamente qué lo había hecho bajar tan temprano, quizá la noche de insomnio, o tal vez la melodía que seguía rondando en su cabeza desde el día anterior. Sofía estaba sentada en la mesa, aún en pijama, su rostro iluminado mientras Teresa le trenzaba el cabello. Buenos días, papá, exclamó la niña, sonriendo con alegría. Alejandro dudó. Hacía tanto que no lo saludaba con tanto entusiasmo. Buenos días, mi cielo. Teresa se volvió hacia él con un cortés asentimiento. ¿Quiere café, señor? Él miró la taza humeante en sus manos. Por favor. Mientras se la entregaba, Sofía intervino. ¿Escuchaste a Teresa cantar anoche, papá? Canta como un ángel. Las mejillas de Teresa se sonrojaron. Sofía, eso, es verdad, insistió la niña. Deberías dejarla cantar todo el tiempo. Alejandro dio un sorbo al café, observando a Teresa. Quizá debería. Ella lo miró, confundida, pero él no dio más explicaciones. Los siguientes días pasaron como en un abrir y cerrar de ojos, pero algo se hizo evidente, Alejandro no podía quitarse de la cabeza la idea de que la voz de Teresa era algo extraordinario. Se encontraba a sí mismo merodeando cerca de la habitación de Sofía a la hora de dormir, escuchando mientras Teresa cantaba. Había algo crudo y hermoso en su voz, algo intacto por el mundo de la música comercial. La noche del viernes, mientras Teresa recogía los platos de la cena, Alejandro tomó una decisión. Teresa, dijo, dejando su servilleta sobre la mesa. ¿Alguna vez has considerado cantar profesionalmente? Teresa casi dejó caer el plato que tenía en las manos. ¿Yo, qué? Tienes un don, continuó él. Una voz como la tuya no debería estar escondida en una casa. Ella negó con la cabeza. Esa vida, ya no es para mí. Pero alguna vez lo fue, ¿cierto? Teresa bajó la mirada, aferrándose al borde de la encimera. Hace mucho tiempo. Alejandro no insistió. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de presentación. Tengo un amigo que es dueño de un pequeño estudio de grabación. Si algún día cambias de opinión, solo dímelo. Ella dudó antes de tomar la tarjeta. Gracias, señor, pero solo soy una ama de llaves. Alejandro la miró directo a los ojos. No, Teresa. Eres mucho más que eso. Esa noche, Teresa se sentó en su pequeño departamento, mirando la tarjeta en su mano. Había pasado años sin pensar en cantar, cantar de verdad. En algún momento, ese había sido su sueño.
En algún momento, había creído que podía lograrlo. Pero la vida tenía una manera cruel de aplastar los sueños. Pasó años trabajando en cualquier empleo que le permitiera pagar las cuentas, dejando atrás a aquella niña que cantaba frente al espejo con un cepillo de pelo, imaginando un público de miles. Pero ahora, la admiración en los ojos de Sofía y el inesperado aliento de Alejandro Rivera habían despertado algo dentro de ella, algo que no estaba segura de estar lista para enfrentar. Colocó la tarjeta sobre la mesita de noche, suspirando. Quizás algunos sueños no estaban destinados a permanecer enterrados para siempre. Teresa estaba en el fregadero, con las manos sumergidas en agua tibia con jabón, mientras lavaba los últimos platos de la cena. El departamento de lujo estaba en silencio, salvo por el sonido ocasional de las risas de Sofía en el otro cuarto, probablemente jugando con sus juguetes antes de dormir. La tarjeta que Alejandro le había dado seguía en el bolsillo de su delantal, sus bordes presionando ligeramente contra su cadera, un recordatorio de una vida que había intentado dejar atrás. Había pasado años sin pensar en la música, y sin embargo, en los últimos días, no podía sacarla de su mente. ¿Todavía aquí? La voz de Alejandro interrumpió sus pensamientos. Ella se volteó y lo vio parado en la puerta, la corbata aflojada, las mangas de la camisa arremangadas. La miraba con esa expresión indescifrable que había adoptado desde aquella noche en el cuarto de Sofía. Solo estoy terminando, dijo, secándose las manos con una toalla de cocina. Alejandro asintió, adentrándose un poco más en la cocina. Se apoyó contra la encimera, cruzando los brazos. ¿Has pensado en eso? Teresa sabía a qué se refería, pero fingió no entender. ¿Pensar en qué, señor? Él esbozó una leve sonrisa. Teresa. Su voz se volvió más suave. Lo veo en tus ojos. Esto no se trata solo de una oferta de trabajo, se trata de algo que perdiste hace mucho tiempo. Ella exhaló, negando con la cabeza. Es complicado. Tengo tiempo, dijo él simplemente. Por un momento, ella dudó. Nadie le había preguntado realmente antes. No así. Teresa bajó la mirada hacia sus manos, siguiendo con la vista las líneas de sus dedos. Solía cantar, admitió. No solo por gusto, de verdad. Una vez tuve una oportunidad. Incluso un contrato discográfico. Pero, las cosas no salieron como esperaba. Alejandro se inclinó un poco, intrigado. ¿Qué pasó? Ella tragó saliva. Confié en la gente equivocada. Me metí en un contrato que resultó ser, bueno, digamos que fue un error. El ceño de Alejandro se frunció. Se aprovecharon de ti. Teresa soltó una risa sin alegría. Algo así. Perdí todo, mis ahorros, mi confianza, mi voz. Cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya solo tenía un montón de deudas y ningún camino hacia adelante. El silencio se hizo entre ellos por un momento. Luego, Alejandro preguntó, ¿y te rendiste? Teresa alzó la vista bruscamente. Tuve que hacerlo. Tenía que sobrevivir. Los sueños no pagan la renta, señor Rivera. Alejandro no discutió. Simplemente la observó, como si tratara de armar un rompecabezas. Entonces dijo, ¿y si tuvieras otra oportunidad? Teresa suspiró. Agradezco el gesto, pero ya no soy esa chica. Ni siquiera sé si todavía puedo hacerlo. Alejandro se apartó del mostrador y sacó su celular del bolsillo. Vamos a averiguarlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras él tocaba la pantalla varias veces antes de levantar el teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, con desconfianza en la voz. Alejandro sonrió levemente. Dándote una razón para dejar de dudar de ti misma. Presionó el botón de reproducción. Notas suaves y angelicales llenaron la habitación. Era su voz, grabada la noche que él la había escuchado cantar para Sofía. Teresa contuvo el aliento. No se había escuchado cantar en años. Se había convencido de que cualquier talento que una vez tuvo, ya se había ido. Pero ahí estaba, crudo y real. Se encontró con la mirada de Alejandro, su expresión era imposible de leer. ¿Me grabaste? Él se encogió de hombros. Considéralo un seguro. Sabía que no me creerías si te decía lo buena que eres. Teresa negó con la cabeza, sin saber si sentirse halagada o molesta. Pero mientras la canción continuaba sonando, algo dentro de ella se quebró.
Acompáñame al estudio, dijo Alejandro. Una sesión. Sin presión. Solo, ve cómo se siente. Ella mordió su labio, indecisa. Teresa, su voz ahora era suave. No dejes que tu pasado decida tu futuro. Ella soltó un lento suspiro. Está bien. Una sesión. Alejandro sonrió. Eso es todo lo que pido. A la noche siguiente, Teresa se encontró frente a un moderno estudio de grabación en el centro de la Ciudad de México. El letrero de neón sobre la puerta proyectaba un suave resplandor sobre la acera. Respiró hondo. ¿Estás bien?, preguntó Alejandro al colocarse a su lado. No lo sé, admitió ella. Él señaló hacia la puerta. Es solo un edificio, Teresa. Lo que pase dentro depende de ti. Eso no era del todo cierto, pero ella agradeció la intención. Adentro, el estudio era un mundo de pisos de madera pulida, luces tenues y paredes cubiertas de discos de platino. Un hombre alto, de mediana edad, con cabello entrecano, los recibió con una sonrisa cálida. Alejandro. Por fin decidiste venir, dijo el hombre, estrechando su mano. Tenía que traerte a alguien especial, Lucas, dijo Alejandro, señalando a Teresa. Ella es Teresa. Tiene una voz que tienes que escuchar. Lucas la miró con curiosidad. ¿Cantas? Teresa dudó. Solía hacerlo. Lucas se rió. Ah, esa vieja historia. Vamos, entremos a la cabina. Su pulso se aceleró mientras lo seguía por un pasillo. La última vez que había estado dentro de una cabina de grabación, salió destrozada. Entró, y el aroma familiar de la espuma insonorizante y los equipos electrónicos la envolvió. Los audífonos pesaban sobre sus oídos mientras la pista instrumental comenzaba a sonar. Era suave, sencilla, solo piano y cuerdas. Cerró los ojos. Y entonces, cantó. Al principio, su voz temblaba, dudosa. Pero a medida que la música crecía, algo dentro de ella despertó. Alejandro observaba desde el otro lado del vidrio, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Pero cuando ella alcanzó la nota alta, incluso él no pudo ocultar su reacción. Lucas sonrió. Caray. ¿Dónde te habías estado escondiendo? Teresa se quitó los audífonos, sin aliento. Le temblaban las manos, pero no de miedo, sino de otra cosa. Esperanza. Al salir del estudio, la ciudad vibraba a su alrededor, con luces de neón reflejándose en las calles mojadas por la lluvia. Lo hiciste bien, dijo Alejandro mientras caminaban hacia su auto. Teresa negó con la cabeza. Yo, no sé qué pasará ahora. No tienes que saberlo, dijo Alejandro. Pero prométeme que no vas a huir de esto. Ella lo miró, con el peso del pasado todavía sobre sus hombros. Pero por primera vez en años, también sentía otra cosa. Posibilidad. Teresa se sentó junto a la ventana de su pequeño departamento, mirando el horizonte mientras las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. La sesión en el estudio había despertado algo dentro de ella, algo que pensaba que había muerto hace mucho tiempo. Se sintió viva en esa cabina, su voz envolviendo la melodía como si nunca la hubiera abandonado. Pero con esa sensación vino el miedo. ¿Qué pasaría si volvía a creer en sí misma? ¿Qué pasaría si volvía a fracasar? El pasado tenía una manera cruel de recordarle que los sueños no siempre se hacen realidad. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Abrió y encontró a Alejandro Rivera allí, vestido con su habitual traje impecable, pero esta vez con una calidez en los ojos que ella no había visto antes. ¿Planeabas evitarme toda la semana?, preguntó, sonriendo. Teresa suspiró, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. Necesitaba tiempo para pensar. Alejandro miró alrededor del pequeño pero acogedor departamento, un fuerte contraste con su penthouse. Estaba ordenado, lleno de pequeños detalles que hablaban de la personalidad de Teresa, libros apilados en la mesa, un tocadiscos antiguo en la esquina y una única foto en la pared de una joven Teresa sosteniendo un micrófono, con una chispa de esperanza en los ojos. ¿De verdad te lo tomabas en serio lo de cantar?, murmuró, mirando la foto. Teresa cruzó los brazos. Hace mucho tiempo. Alejandro se volvió hacia ella. ¿Y si ese tiempo no ha terminado? Ella negó con la cabeza, caminando de un lado a otro. No entiendes.
La última vez que lo intenté, lo perdí todo. Mi representante me prometió el mundo, y le creí. En cambio, me atrapó en un contrato que me quitó el dinero, los derechos y la confianza. Cuando logré salir de eso, ya estaba rota. La expresión de Alejandro se endureció. ¿Te explotó? Teresa soltó una risa hueca. Eso es decirlo amablemente. Cuando me di cuenta de que me habían estafado, no me quedó nada. Tuve que aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar solo para sobrevivir. Alejandro la observó durante un largo momento. Pero sobreviviste. Teresa tragó saliva. A duras penas. Alejandro dio un paso más cerca. Y ahora tienes otra oportunidad. No con un representante codicioso, no con un contrato que te ate, en tus propios términos. Esa voz tuya, no está hecha para esconderse. Teresa mordió su labio. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para pasar por eso otra vez? La mirada de Alejandro se suavizó. Entonces no lo hagas sola. Esas palabras se alojaron profundamente en ella. Había estado sola por tanto tiempo, luchando batallas que nadie conocía. Pero ahora, alguien estaba a su lado. Alejandro sacó una pequeña memoria USB del bolsillo. Lucas terminó tu demo. Dice que deberías escucharlo. Teresa dudó antes de tomarla. No tienes que decidir ahora, dijo Alejandro, retrocediendo. Solo, no dejes que el miedo decida por ti. Y con eso, se marchó, dejando a Teresa de pie, mirando el diminuto objeto en sus manos. Esa noche, Teresa se sentó frente a su viejo tocadiscos, conectando la memoria a las bocinas. Cuando las primeras notas llenaron la habitación, apenas reconoció la voz que salía. Era ella, pero más fuerte, más profunda. Había pasado tantos años creyendo que su voz había perdido su magia, pero ahora, al escucharse así, comprendió algo. Nunca había perdido su voz. Solo había tenido miedo de usarla. A la mañana siguiente, tomó una decisión. Teresa se reunió con Alejandro afuera de una cafetería del centro, el sol de la mañana bañando las calles con luz dorada. Él acababa de bajar de su elegante auto negro cuando la vio esperándolo. «¿La escuchaste?», dijo con seguridad. Ella asintió. «Y quiero hacer esto». Alejandro sonrió. «Bien. Pero con una condición», agregó, mirándolo a los ojos. «Dile. Quiero tener el control esta vez. Nada de contratos que no entienda. Nada de representantes tomando decisiones por mí. Si lo hago, tiene que ser en mis términos». Alejandro sonrió con aprobación. «Esa es la única forma en que quiero que lo hagas». El alivio la invadió. Por primera vez en años, sentía que tenía los pies firmes sobre la tierra. Durante las siguientes semanas, Teresa se sumergió nuevamente en la música. Pasó horas en el estudio, trabajando con Lucas en canciones que contaban su historia, el dolor, la pérdida, la esperanza. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Pero más que nada, se sentía correcto. Sofía, siempre su mayor admiradora, insistía en escuchar cada grabación. «Suena igual que cuando mamá cantaba», le dijo una noche, abrazándola con fuerza. A Teresa se le llenaron los ojos de lágrimas. «Ese es el mejor cumplido que me han dado». Alejandro observaba la escena en silencio, con algo imposible de descifrar en su mirada. Esa noche, mientras cerraban el estudio, Alejandro se volvió hacia Teresa. «¿Sabes? He estado pensando». «¿En qué?», preguntó ella, guardando su libreta en la bolsa. «Si vas en serio con esto, deberías presentarte en vivo». Teresa se quedó helada. «¿Qué?» «Un show pequeño», aclaró. «Nada abrumador. Solo tú, un micrófono y una audiencia». El corazón de Teresa latía con fuerza. «Alejandro, hace años que no me presento en vivo». Él le dio una mirada cómplice. «Precisamente por eso deberías hacerlo». Ella quería discutir. Quería decirle que no estaba lista. Pero en el fondo, sabía la verdad. Nunca se sentiría lista. Algunos saltos había que darlos con los ojos cerrados. El lugar era pequeño, íntimo, un lounge de jazz con luces tenues y un gran piano en una esquina. El público era una mezcla de clientes habituales y personas que habían venido específicamente para escuchar a la artista de la noche. Teresa estaba tras bambalinas, con los nervios revoloteando en su estómago.
Alejandro la encontró caminando de un lado a otro. ¿Estás bien? Ella soltó una risa temblorosa. No lo sé. Vas a estar increíble. Ella lo miró directamente. ¿Cómo lo sabes? Alejandro sonrió. Porque creo en ti. Y ya es hora de que tú también creas en ti. La voz del presentador retumbó por los altavoces. Y ahora, con ustedes, Teresa Morales. El aplauso estalló, y Teresa sintió que sus piernas se movían antes de que su mente pudiera detenerlas. Subió al escenario, las luces cálidas acariciando su piel. Respiró profundamente y se colocó frente al micrófono. La música comenzó, y por un instante, todo lo demás desapareció. Y entonces, cantó. Su voz se elevó, llevando consigo cada dolor, cada miedo y cada pizca de esperanza que aún le quedaba. Y al mirar al público, vio a Alejandro observándola, con orgullo brillando en sus ojos. Por primera vez en años, no sentía miedo. Se sentía libre. Los aplausos retumbaron en el pequeño lounge de jazz, resonando en los oídos de Teresa mientras permanecía inmóvil sobre el escenario. La última nota de su canción aún flotaba en el aire, pero el momento parecía suspendido en el tiempo. Su corazón latía con fuerza mientras escaneaba los rostros del público, apenas iluminados. Algunos parecían impactados, otros conmovidos, y luego estaba Alejandro, de pie al fondo, con las manos en los bolsillos y una leve sonrisa cómplice en los labios. Lo había logrado. Había enfrentado su miedo, había regresado al mundo que una vez se vio obligada a abandonar, y esta vez no la había destrozado. La había sanado. El anfitrión del lugar subió al escenario, sonriente. Damas y caballeros, un fuerte aplauso para Teresa Morales. La multitud estalló nuevamente en vítores y silbidos. Teresa apenas podía asimilarlo. Había esperado aplausos educados, quizás algunas sonrisas discretas, pero no esto. Esto era real. Contuvo las lágrimas mientras bajaba del escenario. Algunos asistentes se acercaron para felicitarla, sus palabras de elogio flotando a su alrededor como un murmullo borroso. De pronto, Sofía corrió hacia ella con los brazos abiertos. «Estuviste increíble», exclamó Sofía, abrazando la cintura de Teresa con fuerza. Teresa soltó una risa temblorosa, abrazando a la niña. ¿De verdad lo crees? Sofía se apartó y asintió con entusiasmo. «Estoy segura». Alejandro se acercó a ellas, aún con las manos en los bolsillos, observando la escena con una expresión más suave que de costumbre. Teresa lo miró por encima de la cabeza de Sofía, y por primera vez desde que lo conoció, vio algo vulnerable en su mirada. «No me dijiste que traerías a Sofía», dijo Teresa, enderezándose. Alejandro se encogió de hombros. No aceptaba un no por respuesta. Sofía sonrió ampliamente. «Papá dijo que podía quedarme despierta hasta tarde si prometía portarme bien». Teresa alzó una ceja. «¿Y te portaste bien?» Sofía asintió con solemnidad. «Solo pateé mi silla una vez». Alejandro soltó una carcajada y negó con la cabeza. Luego volvió su atención a Teresa. «Estuviste increíble». Teresa sintió una calidez inmensa al escuchar esas palabras. «Gracias. Por todo. No lo habría hecho si tú no me hubieras impulsado». Alejandro inclinó ligeramente la cabeza. «No te impulsé, Teresa. Tú ya estabas ahí. Solo necesitabas que alguien te lo recordara». Teresa exhaló, sintiendo como el peso de años de inseguridad comenzaba a desvanecerse. Tal vez Alejandro tenía razón. Tal vez nunca había perdido su don, solo había dejado de creer que aún importaba. Un hombre con un traje elegante se acercó entonces, con paso seguro. «Disculpa», dijo, extendiendo la mano hacia Teresa. «Esa presentación fue absolutamente impresionante. ¿Has considerado grabar profesionalmente?» Teresa se congeló, transportada de golpe al pasado, al primer momento en que le ofrecieron un contrato. El recuerdo de promesas rotas y sueños destrozados amenazó con resurgir. Alejandro dio un pequeño paso al frente, colocándose apenas frente a ella, como si instintivamente percibiera su duda. Su presencia era firme, tranquilizadora. Teresa respiró hondo. «Ya he tenido experiencias en esta industria». El hombre asintió, con comprensión en sus ojos. «Lo entiendo completamente. La industria puede ser despiadada.
Pero ahora existen sellos independientes que operan de forma distinta. Tendrías control creativo total. Nada de contratos que te atrapen, solo una sociedad para ayudarte a llegar a más personas. Teresa miró a Alejandro, quien le dio un asentimiento alentador. Durante tanto tiempo había temido volver a ese mundo, pero tal vez esta vez, las cosas podían ser diferentes. Volvió a mirar al hombre y sonrió. Creo que me gustaría escuchar más. El hombre sonrió ampliamente. Perfecto. Aquí tienes mi tarjeta. Cuando estés lista. Mientras se alejaba, Sofía tiró de la manga de Teresa. ¿Eso quiere decir que vas a ser famosa? Teresa se rió. No lo sé. Pero podrías serlo, insistió Sofía. Y entonces podrías cantar todo el tiempo y papá y yo podríamos ir a todos tus conciertos. Teresa miró a Alejandro, quien, por primera vez, no parecía un hombre consumido por el trabajo y las responsabilidades. Parecía feliz. Y en ese momento, se dio cuenta de cuánto había cambiado todo. Alejandro Rivera ya no era el mismo hombre que la había visto solo como una empleada doméstica. Y ella ya no era la mujer que había enterrado sus sueños por miedo. Algo había cambiado entre ellos, algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar todavía. Al salir a la fresca brisa nocturna, con Sofía brincando unos pasos por delante, Teresa se volvió hacia Alejandro. ¿Por qué hiciste todo esto por mí? Alejandro guardó silencio un momento antes de responder, porque sé lo que se siente perder algo que amas. El corazón de Teresa se estremeció al oír esas palabras. Él había perdido a su esposa, la madre de su hija, el calor de su hogar. En cierta forma, ambos eran personas que habían aprendido a vivir con la pérdida. Bueno, dijo ella suavemente, quizá ya es hora de dejar que el pasado deje de decidir nuestro futuro. Alejandro la miró, con algo indescifrable en su expresión. Luego, lentamente, asintió. Sofía gritó desde adelante. Vamos. Tenemos que celebrar. Teresa rió, echando a correr para alcanzarla. Alejandro la siguió, su porte serio suavizándose mientras las observaba. Y mientras caminaban por las calles de la Ciudad de México, con la ciudad vibrando de posibilidades infinitas, Teresa supo algo con certeza. Ya no era solo una ama de llaves. Ya no tenía miedo. Y por primera vez en años, estaba justo donde debía estar.